Hola chiquillos, les saludo a todos y la única forma que encontré de avanzar un poquito con las clases es enviarles un video con las presentaciones que me hubiese gustado compartir en vivo. Desde aquí algunas cosas les van a servir para una evaluación que todavía no sé de qué forma la vamos a hacer, pero sí les va a servir mucho este contenido para algunos trabajos grupales que lo pueden hacer a través del correo o del WhatsApp, compartiendo algunas funciones de cada uno de los integrantes. Bueno, siguiendo con el programa que teníamos de la segunda unidad, los contenidos, vamos a pasar un poco de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son patologías que justamente se desarrollan en el tiempo en que se fija la personalidad, y eso es de los 12 a los 18 años. Entonces, la causa es un poco desconocida. Fundamentalmente se cree que hay un componente hereditario en esto, y también algunos podría tener algún componente psicológico que lo gatilla, ¿ya? Recalcamos entonces el tema del apoyo familiar, ¿cierto? De las familias funcionales o disfuncionales. Aquí tendría bastante que ver con eso, como etiología. Los trastornos de la personalidad se dividen en tres grandes grupos, ¿ya? Clase A, clase B o clase C, que en la literatura a lo mejor lo pueden encontrar como clúster también, clúster A, clúster B y clúster C. Estos grupos de trastornos de la personalidad se concentran porque tienen características similares. Por ejemplo, los de la clase A son personas consideradas como excéntricas. Ya llama mucho la atención, son bastante exageradas, por así decirlo. ¿Ya? Hay tres nombres de estos trastornos de la personalidad y son paranoide, esquizoide y esquizotípico. De ahí que se le confunden estos rasgos del trastorno de la personalidad a los adolescentes en una primera etapa de la esquizofrenia también, ¿ya? Pudiese haber alguna dificultad para los psiquiatras para poder diagnosticar, y justamente por eso se habla de que la esquizofrenia se puede diagnosticar ojalá en la adolescencia tardía, donde se fijan más los rasgos y no quedamos con la idea de que solamente fue un trastorno de la personalidad esquizoide o esquizotípico, sino más bien se afiatan los síntomas junto a otros que vimos ya, como por ejemplo la psicosis, ¿ya? El paranoide, el que tiene un trastorno de personalidad paranoide, como la palabra lo indica, tiene una desconfianza marcada hacia las personas, ¿ya? Por lo tanto, al ser muy desconfiados, son poco sociables, tienen una distancia con las personas, no tan solo con las personas que conocen poco, sino que también con sus familiares. Tienen una seguridad en la vida cuando están en puestos altos o de poder, porque ellos sienten que desde ahí nadie los puede invadir o atacar. ¿Ya? Ese es el paranoide. El esquizoide tiene problemas para socializar, en el fondo, ¿ya? No son muy emotivos, les gusta estar solos y no socializan en forma espontánea. Podrían estar en un grupo, pero más bien están en silencio y solamente interactúan en la medida en que se les pide una respuesta, ¿ya? No expresan tampoco los sentimientos de ira. Y el esquizotípico sí llama mucho la atención, porque es aquel que llega vestido de una forma extravagante, con ropas muy llamativas, de colores vivos, y quizás de repente que no combinen o que no están adecuados a la temporada en la que estamos viviendo, a la estación del año, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿ya? Y esta extravagancia y la forma de llamar la atención los hace centrarse más bien en ellos mismos que en el resto. Por lo tanto son bastante desinhibidos y fríos,
¿ya? No toman conciencia mucho del que está alrededor. La clase B son personas que tienen una característica del dramatismo, ¿ya? Son más explosivos, tiene mucho que ver con consecuencias de daño, por ejemplo, ¿ya? Y aquí se encuentran los antisociales, los límites, los histriónicos y los narcisos. Los antisociales son aquellos jóvenes que empiezan a tener conductas disruptivas, que tienden a ser muy controversiales, que son rebeldes y que terminan en la delincuencia, en eh, en las comisarías de carabineros, por ejemplo, porque han cometido algunos delitos, no se ajustan a ningún tipo de norma social, ¿ya? Los límites son personas bastante extremas en términos de reacción, ¿ya? Aman con todo su corazón y odian con todo su corazón. Es decir, son bastante extremos. Pasan también por momentos de mucha inestabilidad emocional, son bastante lábiles, son muy sensibles al trato que les da el otro y sufren bastante porque no tienen una buena autoestima y por lo tanto no tienen seguridad en su imagen, por ejemplo, o en los valores que puedan tener o en las competencias o las destrezas y habilidades que puedan tener, ¿ya? Son bastante contradictorios, como les digo, porque a la misma persona puede quererla mucho, apreciarla mucho, tener una cierta dependencia del otro, pero si esa persona falla en términos de que no le dan el gusto a la persona o no hace realmente lo que el otro quiere, lo defrauda, entonces es bastante castigador y se vuelve su enemigo y por lo tanto pierde esa relación, ¿ya? El histriónico son personas bastante llamativas, pero no así como el esquizotípico, porque no es extravagante solamente en cómo viste, sino que el histriónico es muy amanerado para hablar, es bastante muy avasallador en las conversaciones, eh, tiende a atraer mucho a la gente, son muy entretenidos, son muy divertidos y eso causa que en un grupo todo el mundo fije su atención hacia él, ¿ya? No son muy responsables porque no se ajustan a las normativas que les rodean, porque no tienen control del tiempo, por lo tanto las cosas que tienen que hacer no son tan importantes, no miden las consecuencias de hacer algo en forma prolongada, sino que ellos solamente viven, lo quieren pasar bien y eso. El narciso es una persona que se considera superior a los demás, ¿ya? Tiene un delirio de grandiosidad y eso hace que genere mucho sentimiento de eh, angustia y ansiedad en los que le rodean porque genera ese impacto negativo en el otro, porque lo avasalla mucho, lo aminora e incluso lo maltrata. Por lo tanto, estas personas tienen muchas dificultades para tener relaciones sociales porque no son aceptados por el resto y además él tampoco acepta a muchas personas, es bastante crítico y cuando logra tener, por ejemplo, una relación de amistad o de pareja, la persona con la cual hace este lazo tiene rasgos de la personalidad dependiente o que es de la clase C, que son los introvertidos. Como les decía, la clase C son aquellas personas que se caracterizan más bien por ser muy ansiosos, temerosos, minuciosos y son personas muy dependientes, ¿ya? Son personas que tienen problemas de autoestima. Aquí se encuentran los dependientes, los por excitación y también una excepción al trastorno de personalidad que tiene que ver con la ansiedad también, que lo hemos visto en otro tipo de grupos de enfermedades, está el trastorno obsesivo compulsivo.
Entonces el dependiente es aquel que no tiene confianza en sí mismo suficiente como para realizar sus actividades en forma personal, sola, independiente, sino que siempre depende del otro, necesita del otro para fortalecer sus propias ideas, sus propios pensamientos, e incluso que otro le valide sus logros o le valide realmente lo que está haciendo. Es muy inseguro. La persona con un trastorno de personalidad por excitación son muy sensibles al rechazo, a la humillación, a la vergüenza, por lo tanto son personas muy retraídas, no tienen muchas relaciones sociales por lo mismo, porque su autoestima es muy bajita. Y el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, es el del que más se ha hablado y tiene que ver con este rasgo obsesivo por lograr hacer alguna actividad o tener algo de una forma bastante perfeccionista, ¿ya? Es demasiado adicto a la idea, por lo tanto mientras no lo tenga o en sus manos o no realice la actividad que quiere hacer porque está dentro de sus metas del día o del momento, no se queda tranquilo. Es muy difícil de quitarle esa obsesión por las ideas o por las acciones. Por lo tanto, requieren, digamos, de bastante paciencia de la familia que vive con ellos. Como ven, hay múltiples tipos de trastornos de la personalidad y, como bien les digo, se van notando estos rasgos durante la adolescencia, que parte de los 12 a los 20 años aproximadamente. Es normal encontrar a un adolescente con algunos de estos rasgos o muchos de estos rasgos mezclados. Incluso a lo mejor ustedes pudiesen decir, oh, tengo un trastorno de personalidad. La verdad es que no. La verdad es que estos trastornos de la personalidad, si bien es cierto, muestran estos signos patológicos durante esta etapa de la vida, van a fijarse como un trastorno cuando ya se hayan superado los 20 años y más. Porque si ya la personalidad se ha fijado, ha adquirido algunas habilidades blandas, algunas herramientas sociales y ha fortalecido su autoconcepto y autoestima, esto va a desaparecer. Por lo tanto, la madurez de los años le va haciendo ver la vida con otros ojos, pero en el caso de los trastornos esto se queda crónico, ¿ya? Y son aquellas personas que se consideran problemas en las familias porque generan mucho conflicto, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Principalmente, aquí el psiquiatra, una vez que lo diagnostica, va a pedir ayuda de psicoterapia al psicólogo para que le ayude a fortalecer algunas de las cosas que podrían ser modificables, ¿ya? Como por ejemplo el fortalecimiento de la autoestima o las relaciones interpersonales, ¿ya? Pero en muchos casos estos pacientes no aceptan que tienen una enfermedad y por lo tanto se manejan a su antojo en la casa, generando, como les digo, estos problemas familiares constantes. Entonces, como enfermería, como equipo de enfermería, ¿qué podríamos fomentar en las familias? Porque más que nada, que si se dan cuenta, la intervención que nosotros podríamos hacer más que nada es con la familia, educar a la familia que está viviendo con el paciente para que pueda tener alguna herramienta de manejo, ¿ya? Una de las cosas que podrían hacer es enseñarle a tener una comunicación muy clara y efectiva, porque la información poco clara dejaría abierta la puerta para tener algunas malas interpretaciones y generar conflictos. Involucrar gradualmente al paciente. Sería muy bueno que el paciente pudiese aceptar que sí tiene problemas de relaciones, que sí tiene problemas de autoestima, más no así aceptar su diagnóstico, porque no es fácil decir sí, yo tengo un trastorno de la personalidad. No es lo mismo que otros trastornos o otras enfermedades de salud mental, pero decir que tengo un trastorno de la personalidad es bastante difícil. Pero se le puede abordar a través de las carencias que él tiene, de las necesidades que vaya manifestando. Y una de las cosas que se puede hacer para trabajar es llevarlo a grupos de terapia, ¿ya? También
Las psicoterapias estructurales son las ideales en el caso de los psicólogos para los pacientes que tienen algún trastorno de personalidad, sobre todo para los pacientes que son muy dispersos y que no logran tener conciencia del entorno y que tienen muy malas relaciones. Estos pacientes, cuando están en crisis, cuando tienen rasgos de daño, hay que observarlos bastante de cerca, no hay que perderlos de vista porque podrían tener algunas actitudes que son bastante perjudiciales para el resto o para sí mismos. Son pacientes bastante riesgosos. Favorecer las respuestas que generen tranquilidad en el paciente, ¿ya? Hablar siempre con la verdad, explicar en forma clara, no prometer cosas que no le podemos dar y darle respuestas en forma oportuna. Eso disminuye bastante su ansiedad y también hacer algunos tipos de compromisos con ellos para que puedan también entender que el equipo va a entregar algo y él debe también entregar algo para su tratamiento. Cuando logramos tener un tiempo al paciente en algunos grupos, en algunas terapias, y algunos entienden lo que significa esto cuando se dan cuenta que tienen bastantes conflictos a través de los años con su familia, con sus parejas, en el trabajo, etc. Sería una de las puertas más importantes abiertas para que el paciente pueda adherir a algún tipo de tratamiento, que principalmente va a ser la psicoterapia, pero para manejar algunos rasgos que son ansiosos, límites, disruptivos, etcétera, pudiesen apoyarse a estos pacientes con un tratamiento farmacológico, por supuesto dado por un psiquiatra. Entonces ahí entramos nosotros con la adherencia al tratamiento, educando del tratamiento, educando sobre los rasgos y también de los efectos adversos que pudiesen sentir durante la primera etapa de la administración. ¿Ya? Entonces el tratamiento básicamente va a ser una mezcla de psicoterapia que va a ser entre el psiquiatra y el psicólogo. Nosotros vamos a hacer psicoeducación sobre los fármacos, sobre la patología y en términos de los psicofármacos vamos a tener que nosotros manejar el control de los síntomas y las manifestaciones que tengan como efectos adversos y también ir explicando que algunos fármacos generan algunos síntomas que van a pasar con el tiempo, pero en la medida en que también estos provoquen algunos cambios en el paciente, en términos cardiovasculares, por ejemplo, aumento del peso, aumento de la presión, etcétera, tendríamos que ir manejando con derivar al paciente hacia otros centros o hacia otros niveles de la atención para que estos síntomas consecuentes, digamos, del mismo tratamiento no le generen daño al paciente. ¿Ya? Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro que los trastornos de la personalidad son múltiples, que están clasificados en 3 grandes grupos por similitud con sus características más importantes, ¿ya? Y que muchos pacientes no tienen conciencia de enfermedad, por lo tanto no tienen un tratamiento ni controles, pero sí nosotros podemos trabajar, digamos, en conjunto con la familia.